remontar en estos tiempos de caída de venta de papel y de este paso que hubo agudizado profundamente con la pandemia, el paso de la gente de evitar el papel y informarse a través de otros medios de comunicación como portales, páginas web y redes sociales. ¿Está? Sí, lo que mantiene el diario es los diarios de papel. En este caso voy a hablar de los diarios de papel. No creo que haya, es una visión mía, no creo que el diario de papel vaya a desaparecer, simplemente que el diario de papel creo que va a seguir estando en un proceso de reducción del número de impresiones y va a terminar por ahí achicado a un espacio como tiene hoy las radios de amplitud modulada, que segura buena parte de ustedes no conocen, nunca escucharon. Es una radio que siempre se escucha mal, que no se escucha como la FM, que por ahí están un poco más acostumbrados a escucharla, aunque tampoco es mucho de su juventud la FM. La M es una radio una radio para gente más grande, una radio antigua, con un sonido antiguo, una programación muy antigua, que también se pensaba iba a desaparecer, en realidad quedó reducido a un medio de comunicación, si se quiere, minúsculo, superado por otras formas de radio como la FM y otras formas de radio que trajeron aparejadas y otra forma de comunicación que trajeron las redes sociales, los celulares inteligentes y todo lo que vimos. Entonces los diarios están como en un descenso. Para que ustedes se den una idea, en la cantidad de venta de los diarios, esto a nivel mundial, agudizado en unos países como el nuestro, va cayendo de a 10% por año. O sea, se puede calcular que dentro de 10 años va a estar casi en su mínima expresión. ¿Está? Esto aún acelerado, no hay números todavía, por la pandemia, por el contacto, por el papel, por la historia que se tejieron en la construcción de una pandemia que nadie conocía, de que cualquier objeto que uno tomaba de afuera podía transmitir, cosa que en el diario no pasaba por la porosidad, pero bueno, la gente le echaba y le sigue echando alcohol con agua a todo lo que pase por adelante o entre en la casa, y entre eso el papel estaba como olvidado y fue dejado un poco más de lado. Mantiene el diario como positivo, que es, mantiene cierto prestigio, cierta seriedad, mantiene las tendencias ideológicas que siempre tuvieron. Vamos a ver los 3 diarios y sus tendencias ideológicas. Y hay, para mí, es una opinión puramente personal, me parece que el periodismo más profesional, en el sentido de investigar, de tener que documentar, de tener que escribir, es el periodismo gráfico, llevado en estos tiempos al periodismo de web, pero no al periodismo informativo de web, sino al periodismo interpretativo, al periodismo de opinión de web, a los portales, o sea, a ese nivel de web que no es la web informativo del Clarín que informa en web, sino que es, por ejemplo, esto que ustedes tuvieron la posibilidad de conocer ahora, o quizás lo conocían de antes, que es Revista Anfibia. Eso es una buena representación de un periodismo gráfico en papel, en soporte de papel, llevado a la web. Así como ese medio, también hay otros medios que vamos a ver el año que viene, que tiene que ver con otro periodismo, el periodismo que hace Socompa y otra serie de páginas que vamos a ver. ¿Está? Y siempre considero, es una opinión personal, que es mucho más difícil escribir, y es mucho más difícil escribir y dejar lo que uno escribe en papel como documento inalterable. Eso es mucho más difícil que el ejercicio de hablar en una radio, o de hablar en televisión, o de hacerlo en redes sociales, o ser periodista de redes sociales con Twitter, Facebook y todas las redes sociales. Es una opinión puramente personal, pero siempre el ejercicio de la escritura es un ejercicio intelectualmente más complejo, difícil de hacer, sin ser, bueno, ni despectivo. Creo que más o menos todo el mundo habla bien, más o menos bien, un poquito mejor, pero cuando a toda esa gente la sienta a escribir, hoy uno puede ver la diferencia que hay entre quienes escriben bien, quienes argumentan bien, interpretan bien y lo hacen de manera. Me parece que requiere un nivel de esfuerzo intelectual y de formación intelectual superior el escribir que el hablar, o el mostrarse en cámara, o el ser retuiteador de Twitter. No sé. ¿Está?
ese prestigio y esa posición de periodista-escritor, la parte negativa es la pérdida de credibilidad en los últimos años. Los medios de comunicación han perdido mucha credibilidad. Hay cuestiones que tienen que ver con las posiciones políticas, económicas, del mercado, de la venta, que han hecho que mucho periodismo de medios gráficos haya perdido credibilidad, ayudado por una lucha que hubo entre algunos gobiernos y los medios de comunicación, que permitieron algo que me parece interesante, que es desmitificar un poco el rol del periodismo, de los periodistas y de los medios de comunicación, y que la gente comprendiera que en realidad son empresas que tienen un fin de lucro, donde la información importa un poco, y donde por ahí importa más el negocio. Yo siempre diferencio entre la empresa periodística y los periodistas, que son trabajadores de prensa, y que no necesariamente piensan siempre como la empresa y avalan todo lo que hace la empresa. Van a encontrar una gran cantidad de periodistas, van a conocer en su vida, que no necesariamente están de acuerdo con lo que hacen sus jefes o sus patrones, pero hay una necesidad imperiosa de seguir trabajando. En Argentina hoy, más o menos, debe haber aproximadamente, no hay un número certero, saliendo regularmente como diario, todos los días, alrededor de 100 ediciones en toda la parte del país. Acá en el Chaco Corriente tenemos 9 ediciones con diferencias. Calculen que entre todos estos medios de comunicación deben, en un promedio diario, deben tirar entre 800.000 y 1 millón entre todos los medios de comunicación de Argentina en formato papel. ¿Está? Acá en el NEA, el diario más vendido es Diario Norte Resistencia. Ustedes lo van a leer en el apunte que preparó el Centro de Estudiantes, y en menor medida otros diarios. En el caso de la lectura es muy interesante conocer y saber la historia, además de los diarios locales. Otro diario local que es distinto, todos son empresas privadas con un propietario, excepto el diario de la región de acá de Resistencia, que es una cooperativa, que trabaja de manera cooperativa, donde todos quienes integran, todo el equipo que integra periodistas, fotógrafos y otros trabajadores administrativos, rotativas y todo, conforman una cooperativa donde no hay un patrón, sino que ellos son los propios dueños cooperativos de ese emprendimiento. En la conceptualización de qué es un diario, esa pérdida, volviendo a la pérdida de credibilidad, tiene mucho que ver con la situación política, tiene mucho que ver con la disputa que hubo durante muchos años entre Clarín y gobierno kirchnerista, y que me parece que ese proceso de lucha, indudablemente lo que hizo fue limar esa credibilidad que tenían los medios, pero lo bueno es que le permitió eso que decía, que le permitió a la gente conocer quiénes son los medios, quiénes son los dueños y a qué juegan cada uno de ellos. ¿Está? Hubo un programa en la televisión pública que se llamó 678, que se dedicó permanentemente a desnudar un poco ese periodismo y esa forma de hacer. Era un programa militante de gente que militaba el kirchnerismo, que lo sigue haciendo y que se presentaba como tal. Entonces, esa era fue el momento de quiebre en la credibilidad. En el caso de la conceptualización, el diario es una publicación impresa, siempre impresa, que aparece con una frecuencia determinada. Van a haber diarios, Perfil es un periódico, aparece 2 veces por semana. La República de Corrientes creo que también es un periódico, si no me equivoco, me puedo equivocar, creo que va de lunes a viernes, o hasta antes del relanzamiento iba por ahí. Tiene una frecuencia determinada, diaria o periódica, tiene una o más hojas, se puede ofrecer el diario como de manera paga o gratuita, hay diarios gratuitos. La República de Corrientes creo que en una época era gratuito, no sé si ahora lo sigue siendo. Sí, sigue siendo gratuito, profesor. Sigue siendo gratuito. Desde que no voy a Corrientes estoy medio aislado y ya no voy van a ser 9 meses. Es distribuido el soporte, este diario papel, de distintas maneras. Puede contener publicidad privada, pública, habitualmente lo hace. Siempre está
con su nombre de cabecera, fechado y numerado, como siempre hablamos, y tiene una clasificación también importante para entender. El diario puede aparecer por la mañana, matutino, o puede aparecer por la tarde como vespertino. Los vespertinos están... Lo que está creciendo mucho en el mundo es los diarios gratuitos, que es la forma en que el diario sigue viviendo en algunos países como España, donde los diarios pagos están en una franca caída. ¿Está? Incluso no tiene mucha repercusión tampoco la idea de llevar el diario papel a la web y que la gente pague suscripción. También la cantidad de suscripciones no llegan a reemplazar lo que es la venta de papel y significa otra cuestión para la crisis. La clasificación va por dónde aparece, el momento que aparece, si por la tarde o por la mañana, matutino o vespertino, si por la periodicidad, si es cotidiano o diario, o si es periódico como perfil, que aparece 2 veces por semana. También hay una clasificación por el contenido, se puede hablar de un diario de información general y un diario de información especializada. Diario de información general es cualquier diario que ustedes tienen en esta zona, Clarín o Nación, Perfil. Un especializado es Olé, que es deportivo, ámbito financiero que habla sobre economía, son diarios especializados. Y por el ámbito de circulación, si estamos hablando de un diario que circula únicamente en una ciudad, en una provincia, en una región, que serían 2 o 3 provincias, a nivel nacional, a nivel internacional, eso tiene que ver con la circulación del diario. ¿Está? La cuestión del futuro pasa por la gratuidad y pasa por entender que es una cuestión cíclica. La juventud no se informa a través de los diarios de papel, y el diario de papel va perdiendo un 10% de venta promedio por año. Seguramente cuando termine este año va a haber estadística más certera en cuanto a la caída mundial del diario de papel, que si en una época donde no había pandemia era el 10%, yo calculo que hoy debe andar tranquilamente entre el 20 y el 30% de caída, lo que genera a su vez una enorme crisis en el sector y en el periodismo, ¿no? Vamos a caracterizar primero página 12, es el que están viendo ustedes ahí en tapa. Yo le voy a pasar un par de etapas y vamos a ir charlando ¿sí? En forma no muy estructurada. La idea es que ustedes tomen estos datos y que con estos datos construyan esto que les estoy pidiendo de caracterización. La caracterización que yo lo llamo es conocer los datos más importantes que hacen a un diario. Vamos a tratar 3 diarios de Buenos Aires que son Página 12, Clarín y Nación. Esta es la primera etapa de Página 12. De mayo del 87. Es un diario creado con la dirección de Jorge Lanata, el Jorge Lanata que ustedes conocen ahora. O sea, ha cambiado totalmente de posición política e ideológica. A partir de un empresario chaqueño que es Fernando Sokolowicz, un empresario maderero que también hacía negocios en Buenos Aires. Y lo que toma Página 12 para construirse es ya un tamaño distinto. No es el tabloide típico de Clarín, ni tampoco la sábana de La Nación, la sábana grande de La Nación. Es un tabloide largo, un tamaño raro, y toma como base el equipo de periodistas de una revista muy importante, una revista indudablemente de centro izquierda, progresista, que se llamó El Porteño, que tenía una gran cantidad de periodistas muy conocidos y que fueron todos a parar ahí, Berbisky, Soriano, con aportes de Galeano, de Osvaldo Bayer, y de una gran cantidad de periodistas que en muchos casos ya fallecieron. La idea era crear otro periodismo, o hacer otro periodismo, otra cosa, un periodismo más progresista, más centrado ideológicamente hacia la centro-izquierda. Había ya diarios sensacionalistas como Crónica en marcha, había diarios más de centro como Clarín en ese momento, y había diarios más de centro-derecha, conservadores como La Nación, y sigue siendo La Nación. Este grupo de gente encabezado por Lanata, un Lanata muy joven, creo que ahí decía, tenía algo así como 26 años, apuntó básicamente a
a dos estilos de hacer, dos estilos de redactar el periodismo. Uno que tiene que ver con el periodismo de investigación y con la denuncia periodística política. Mucha denuncia en la época del menemismo, de la corrupción menemista, encabezadas básicamente esas investigaciones por Horacio Berbisky. Y a ese periodismo de investigación le sumó el nuevo periodismo, que era esto que ustedes van a ver quizás más profundamente el año que viene, seguramente sí, lo van a ver más profundamente, que tiene que ver con otra forma de periodismo, no el periodismo tradicional, y van a ver que es un diario que viene a romper los moldes, un diario revolucionario, rompe estilos, rompe forma, rompe la manera de usar fotografía, rompe la manera de titular, rompe todo, o sea, trae humor en tapa, página 12 por la contratapa, que vendría a ser lo más importante o su artículo más importante, reservado a los periodistas más importantes que tenía como colaborador. Por ahí pasan esos personajes, Soriano, Galeano, Bayer, Feynman, el bueno, José Pablo, y otra gente más. ¿Está? Entonces se quiere meter este diario progresista entre el conservadurismo de La Nación y de parte de Clarín, y el sensacionalismo amarillo, más tirado al policial, propio de Crónica. ¿Está? En esa época en la época de oro de Página 12, sin duda, fue durante el menemismo, donde llegó a vender 100.000 diarios por día, denunciando la corrupción del gobierno menemista, que era bastante importante. ¿Está? Entre las partidas que sufrió el diario de gente que se fue a otros diarios, como La Nata y otros más, y las muertes también de muchos colaboradores, empezó a decaer. Es un diario que siempre pensó hacia la centro-izquierda, entonces fue un diario que se volcó mucho al gobierno de centro-izquierda que hubo en el país, más cercano a la centro-izquierda que hubo en el país, que el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Bueno, que me llamen después. Ha cambiado de dueños, ahora pertenece a un sindicato de trabajadores de edificios, que hace un grupo, el Grupo Octubre, que tiene otras publicaciones también. Cuando hablamos de algo revolucionario, estamos hablando de... fue el primer diario que tuvo suplementos inéditos para el momento, uno dedicado a la ciencia. Eran suplementos pequeños de 4 páginas, sábado, domingo, pero nadie había hecho hasta ahora suplementos de ciencia, suplementos de ecología. El primer suplemento de ecología fue de ellos, que se llamaba Verde. Suplemento de cultura, Radar de los domingos, de los mejores suplementos en el país en los últimos tiempos. Entonces, su idea era esa de romper moldes, de romper formas, de hacer otro periodismo, de cambiar la historia, a partir de entender al periodismo como mucho más que noticias. Sus textos son muy interpretativos, opinativos, no respetan esa cuestión estructural de la jerarquización, sino más que ver con interpretación y opinión. Trae menos cantidad de noticias que otros diarios, pero la trae más desarrollada en esa posición ideológica que es de centro izquierda. Esta es la primera etapa, un Charly García muy joven. Aparecen algunos autores acá ya, Juan Gelman, se ve Eduardo Liberti, José María Pasquini Durán, periodistas de mucha trayectoria, escritores de mucha trayectoria. Este es para mí lo tengo todavía, no se llega a ver muy bien porque es este en el gobierno de Carlos Menem, publicaron un diario de 24 hojas totalmente amarillo, a partir de la acusación de Menem de periodismo amarillo. Menem lo acusó en una conferencia de prensa de hacer periodismo amarillo, y ellos decidieron cambiar su nombre, llamarse Amarillo 12, y salir. Acá hay un texto de Waldo Bayer abajo, se lee más o menos, Horacio Berbisky, y hacer un texto de 24 páginas amarillo cambiando el nombre del diario, cosa que no existe. No existió en ese momento ningún diario en el mundo que cambie su nombre, ¿está? Pero fue muy impactante ver un diario totalmente amarillo. Yo lo compré, lo tengo todavía, se perdió el amarillo, quedó crema nomás, pero
Esto sí que es revolucionario, cambia todo, rompe los moldes. ¿Está? Fue realmente un momento increíble del periodismo gráfico argentino. Acá está otro cambio de nombre. Radiolandia 12, para ustedes que son muy jóvenes, básicamente es... Radiolandia era una revista de los años 70 de chismes del espectáculo, del mundo del espectáculo. Sería como una paparazzi ahora, más o menos, no sé si ustedes conocen. Es una revista de chismes. Paparazzi es la revista de Jorge Rial y su socio, de esta gente que anda por el chisme. ¿Está? Entonces se llamó Radiolandia 12, el día que Carlos Menem decide echarla. Estas cosas pasan en este país, ¿no? Decide echarla a Zulema Yoma de Olivos, manda a los militares a echarla directamente. Y este efecto que ven acá, una historia de pasión desenfrenada, La sombra de los Romero, intrigas y lágrimas, esta forma de noticia estrella, o hacer estrellas así, era propia de Radiolandia del Impacto, o sea, eso eran como las noticias de impacto. Cambia de nombre, un día se llama Radiolandia 12. Esta etapa también está muy buena, muy buena. Sí. Ah, ¿esta? ¿A dónde dice? El dólar no sé, de 15. No, el dólar es una historia muy antigua. Tato Bores, que era un humorista político, hacía hace más de 30 años un personaje, un actor hacía Reverend Dólar, una persona disfrazó de dólar. No, el dólar fue un eterno problema en Argentina, eso no, ni lo duden, ¿está? Esta es una... Menem era un tipo muy carismático políticamente, la gente lo seguía muchísimo. Mientras tanto, él vendía las empresas del Estado y creo que el peor presidente de democracia que yo viví fue Carlos Menem, por muy lejos. Fue 10 años presidente de la Nación. Y fue, creo que parte de la Argentina de hoy se debe en buena parte a sus 10 años de nefastos gobiernos. Y él era muy popular, entonces jugaba a todos los deportes con los deportistas. Jugó con el Gigante González, jugador de básquet de 2,30 m. Y acá está cuando jugó al fútbol, y bueno, Menem se dio el gusto y jugó con Maradona en solidaridad por niños carenciados. Arriba van a ver, hablando de deuda y de dólar, pelea por la deuda. Y ese día el diario se decidió llamar Pelota 12 y el logo era un gol por día. ¿Está? Esta es una tapa paisada. Ahí están los problemas eternos de Argentina, que el compañero citaba el dólar. Y Konikov hablando de la inflación de diciembre, que dice que fue oficialmente 40,1% en un mes. ¿Está? Cuando a uno le hablan de hiperinflación. Esta no es todavía, pero es mucho mayor que la nuestra, ¿no? Nosotros tenemos 40 por año, esto era 40 en un mes, y esto lo trataban de mentiroso, entonces hicieron, para hacer la nariz bastante importante, esta fue una tapa paisada, está en ese formato que está ahora, ¿está? Esta es la tapa de página 2 el día del indulto, cuando Menem indulta a los militares que habían sido condenados por su paso por la desaparición de personas, y hay un texto acá muy interesante sobre indulto, una página totalmente en blanco demostrando su repudio al indulto. Charlie Hebdo es un tema más contemporáneo de ustedes, es la revista, el atentado a la revista francesa Charlie Hebdo hay un montón de balazos en la tapa en blanco, también eso es más cercano a ustedes. Y acá empezamos a ver la posición política ideológica de todos los medios de comunicación, todas las personas tienen posiciones políticas e ideológicas. ¿Está? Como siempre le explico, cuando alguien le dice a usted, a mí no me interesa la política, ese a mí no me interesa la política es una posición política. Yo soy apolítico, es una posición política. Lo ideológico tiene que ver con qué mundo queremos vivir, con qué sociedad queremos vivir y con qué individuo. Cualquier crítica que hagamos nosotros a la sociedad actual o propongamos un modelo de sociedad o individuo nuevo, es una posición ideológica. Después la vemos si es más centro, más izquierda, más derecha, pero es una posición ideológica, una posición política. La posición ideológica de La Nación, de Clarín y de Páginas son muy claras. Acá habla de la muerte de Macera y le tira el infierno es poco, como para indicando que Macera debería ir al morir más allá del infierno, está un poco más lejos todavía. ¿Está? Esta es una etapa brillante.
de la muerte de Videla, haciendo un juego contra de él bajo suelo, enterrado, él, y vida arriba, y Videla haciendo un juego brillante, me parece una tapa de las más creativas que se vio por acá. Vean cómo se achica el logo de página 12, se pone al costadito nomás, porque lo que importa es el impacto de tapa. Hablando de infierno de Macera, si a Macera había que mandarlo más allá al infierno, a Pinochet, se preguntaban ellos qué había hecho el infierno para merecerlo a Pinochet. Esto también es muy importante acá, que ven los suplementos de educación sexual de página 12 también como revolucionario. Traer un suplemento de educación sexual en esa época es bastante contra periodismo tradicional. La posición de página 12 cuando muere Néstor Kirchner, ¿está? Poniendo su apoyo, el apoyo que le dio al gobierno de Kirchner. ¿Está? Daniel Paz hace este dibujo. De nuevo, posición ideológica. Murió Hugo Chávez, el hombre cambió el rumbo de Venezuela a América Latina y lo pone en la historia, asumiendo una posición de centro-izquierda-izquierda. Volvemos con Cristina Kirchner, que no es Cristina Kirchner, es Cristina Fernández. ¿Está? Nada más que Kirchner es el apellido del marido, el que más tiene más peso. Este es el primer triunfo de Cristina Kirchner, o el segundo, no termino de ver si era el primero o el segundo, pero marca una posición política ideológica muy clara. Me parece que esta es la primera vez, y esta es la segunda, segundo gobierno. Ahí está muy claro, la posición del Scioli también, acá está por acá. El humor es sobre Kirchner. Una gran tapa, la muerte de Osvaldo Soriano, un escritor que si no conocen deberían leer y conocer. Muy interesante el gordo. Gran periodista, gran escritor, grandes libros, grandes obras. Y fíjense que el recordatorio a él es no hacer humor ese día, no tiene humor en el ángulo superior izquierdo. Muy interesante Soriano, si ustedes lo quieren leer cosas de él, es muy interesante. Hay mucho texto de él en internet. Lamentablemente no tenemos tiempo para darlo nosotros. La muerte de García Márquez, la mala hora, marcando una posición política e ideológica a favor de García Márquez. Este es una etapa del suplemento Radar de Cultura, muy interesante también. Sátira 12, el primer diario que trajo un suplemento de humor. Daniel Paz, Rudy, Rep, el correntino, gran cantidad de humoristas de alto nivel, también posicionados política e ideológicamente junto al diario. Este es el suplemento Cash, también un suplemento económico muy interesante. Habla de la economía de Macri. Las 12, primer suplemento dedicado a la mujer en un diario argentino y uno de los primeros de América Latina. Futuro, un suplemento que está dedicado a cuestiones tecnológicas, de información, de informática y de electrónica. ¿Está? Todos los avances de la ciencia, como el periodismo científico, dedicado a los avances científicos. Ese es el mismo, ¿sí? Me tildé ahí. Está. Eso es básicamente página 12. Tomen esos datos que les di y hago una caracterización. Voy a pispear si me estoy olvidando alguna. No, creo que he dado todos los contenidos más importantes. Vamos ahora con Clarín. Esta es la primera etapa de Clarín. Clarín fue creado en 1945 por Roberto Noble. Quizá ustedes conocieron por la disputa con el gobierno de Kirchner más a Ernestina Herrera Noble, que era su mujer. Noble era un desarrollista, que era una línea interna de la Unión Cívica Radical. Sí, sí, sí.
Ujú. Ajá. ¿Quién, quién más cumplió 75 años este año? Él es del 45, cumplió 75. No, pero ¿quién más cumplió? ¿Quién cumplió 75 años hace poquito? ¿Qué aniversario de 75 hubo en la historia argentina hace ¿De poquito? Clarín puede ser, profe? No, de historia. Estoy hablando de historia ahora. Ah, De historia pura y dura. En octubre, hace 2 semanitas. 75 años de peronismo, 75 años de Clarín. ¿Está? Es un dato interesante y coincidente. El diario siempre fue tabloide, fue el tabloide tradicional, el mismo tamaño que ustedes lo conocen y que habrán visto los diarios locales de Resistencia y Corrientes. Es un diario que llegó a ser el más leído de América, de habla hispana, el más leído en habla hispana junto con El País de Madrid. Llegó a vender más de 1 millón de ejemplares algún domingo, allá por los años 90. Y es un diario que pasó de ser esa masa de diario, creo que llegó a 1.300.000 algún domingo, un diario de mucha venta, y construyó su holding, primero construyó su multimedios en los 10 años del gobierno de Menem, que le otorgó licencias de radio de amplitud modulada, como Radio Mitre, radio de frecuencia modulada, y canal de televisión como el Canal 13. Ahí empieza la construcción del grupo Clarín, como grupo multimedio, que después se amplió con otras empresas y empezó a hacer un holding. Cuando se habla de holding, se diferencia con multimedios. Multimedios son medios de comunicación. Holding es los medios de comunicación más cotizar en bolsa, tener supermercados, tener campos. O sea, holding es un buen número de empresas de distintos ramos de la producción, ¿se entiende? No es solo medios, sino que hay un montón de cosas. Menem le permitió, a partir de distintas reformas que hizo a la ley de radiodifusión, Menem hizo más o menos en 10 años alrededor de 100 reformas a la ley de radiodifusión, permitiéndole a Clarín construir submultimedia con el otorgamiento indiscriminado de licencias. ¿Está? Eso le permitió al Grupo Clarín sacar una diferencia importante en lectores, poder tener un aparato de multimedios montados en los 90M, radio AM, radio FM, diarios, cada vez más diarios comprando propiedad de otros diarios, pero partiendo desde Clarín, canales de televisión de cable como TN, ¿se entiende? O sea, en esa construcción, Clarín saca una ventaja económica sobre los demás y empieza a hacer un periodismo que era mucho más avanzado, indudablemente por el respaldo económico que los otros. En ese periodismo que buscaba Noble, que era un periodismo dedicado a los porteños. O sea, el target, la persona indicada por Noble era el porteño clase media. ¿Está? En esa rara cuestión que tiene el argentino de siempre considerarse clase media. En Argentina el que tiene dinero se considera clase media y el que no tiene también se considera clase media. Si uno hace una encuesta, va a ver que mucha gente se considera clase media sin ser clase media. Quizás siendo alta o quizás siendo baja, inexplicablemente, no hay mucha conciencia de clase de quiénes somos y dónde estamos. Entonces, la gente, aunque no tenga por ahí unos pesos, se siente o se cree clase media cuando no le da los pesos para hacerlo. Con Menem en los 90 se construye, en Clarín en los 90 es un diario muy menemista, y trabaja a partir de encuestas que realizan con los porteños, básicamente el humor del porteño promedio, clase media. Apunta a esas encuestas, le dan cuál es el interés básico de la gente. El interés tiene que ver con la información general, esto que hablamos siempre de lo que le pasa a la gente en la calle, corte de agua, corte de luz, piquetes, no sé, todo lo que usted
parece que le pasa al porteño promedio, información general, policiales y deportes. Esas son las tres secciones más importantes de Clarín, con las que Clarín supo construir su poderío indudablemente. Este es viejito, tiene ya un par de años, ahora es mucho más amplio, incluye otras cosas, pero era en la idea de la construcción de un multimedia en los que empezaban a ver ya también cuestiones de holding. Ven acá hay gran cantidad de diarios del interior, como La Voz del Interior, de Córdoba, Lo de Mendoza, Multicanal, Cable Edición, que permitió Néstor Kirchner permitió la fusión, y una serie de cuestiones que tienen que ver con Clarín. Es una estructura vieja, no es necesario que copien esto ni que miren, simplemente que es como el principio, ahora es mucho más complejo el grupo. Acá vamos a trabajar cómo está constituido el Grupo Clarín. En esta convergencia, van a ver que se habla mucho de convergencia tecnológica. El Grupo Clarín tiene como una división entre lo periodístico, los contenidos, y lo que ellos llaman los fierros, que son los soportes de los contenidos. En estos contenidos tienen Clarín, Olé, La Razón, La Voz del Interior y Los Andes, como medios papel, La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza, los otros tres son de Buenos Aires. Canal 13 y señales de cable, TN, Volver y una gran cantidad de otras señales. Radios Radio Mitre, y esa, que es TIC Sport, CMD, que son medios digitales. Y esta primera parte de contenidos es el 25% del grupo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el grupo, de ser un grupo de contenidos básicamente periodístico, empezó a entender que el negocio en todas estas cuestiones de medios, de contenido, se iba reduciendo, y la gente se iba buscando más al entretenimiento, y ellos entendieron que el negocio estaba más en los soportes que en los contenidos. O sea, en cómo yo le llevo la información a la gente, más allá de lo que le digo en el contenido. ¿Está? Cablevisión Holdings, generación de entretenimiento fierro. O sea, generación de entretenimiento significa hacer a los medios de comunicaciones como la tinelización. O sea, hago Tinelli 24 horas, entretengo a la gente y le doy ese entretenimiento en soporte. Servicio de TV por cable es uno de los fierros, o sea, el TV por cable, la conexión a Internet por Fibertel y la telefonía móvil a través de Nectel. Esos son los fierros. Los soportes, el teléfono móvil, Internet y el TV por cable. Ese es el 75% de la empresa hoy. Un 25%, o sea, un cuarto, está destinado a los contenidos. Esa es la diferencia que quiero que tengan claro. Martín Becerra dice que el nuevo conglomerado que permite la convergencia dada a través del gobierno de Macri lo que hizo es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, lo que hizo fue tocar los 4 o 5 artículos que tenían relación a la propiedad de los medios de comunicación, que regulaba esa ley de muy buena manera, los terminó derogando. La ley no se derogó, se derogaron un par de artículos, digo 4 o 5, no sé bien la cantidad, pero se derogaron los artículos que tienen que ver con la propiedad de medios y se desreguló la posibilidad de que Clarín accediera a otras cuestiones que la ley controlaba, que tienen que ver con la convergencia. ¿Está? La convergencia entendido a Internet, a televisión por cable, la telefonía móvil, eso es la convergencia. Entonces, esa derogación de parte de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, esos 4 o 5 artículos, permitieron que Clarín concentrara el 42% de la telefonía fija del país, el 34% de la telefonía móvil. Esto es promedio, ¿eh? Hay provincias que es más alto, provincias que es más bajo. El 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija, el 35% de conectividad móvil, el 40% de TV paga. Y como indica, estos porcentajes son más elevados en zonas de mayor poder adquisitivo y concentración de moral. O sea, en Capital Federal estos números son mucho más altos que en el conurbano. También hay que diferenciar el conurbano sur del conurbano norte. Son más elevados en la ciudad de Córdoba, son más elevados en la ciudad de Rosario. O sea, hay lugares que son más elevados. ¿De qué habla Becerra ahí? Becerra es una persona muy interesante también para que ustedes la busquen, la googleen, y a Becerra lo van a ver en un montón de cátedras de temas relacionados a la comunicación y el periodismo. Es uno de los grandes comunicólogos del país.
y él habla de convergencia en el sentido de concentrar la telefonía móvil, la telefonía fija, Internet y la televisión paga. Esas 4 opciones son las que construyen la convergencia tecnológica. Olé también tiene, bueno, el humor porteño Olé, gran cantidad de corresponsalías y relaciones con otros diarios del mundo. Vamos a ver un poco de Olé. Olé es acá el periodismo deportivo, los diarios deportivos llegaron más tarde que en América Latina. América Latina ya tenía otros países con... Y Olé viene a ser como la voz de la tribuna, la voz del tablón, y en muchos casos cae en algunas cuestiones que son muy, muy repudiables y condenables. Ahí tiene que ver con los negocios. Entendió Clarín en un momento que podía tener un diario deportivo y que la gente exigía información deportiva, que indudablemente ahora, a través de la web o de otros servicios, es también un periódico, un diario, papel que está en caída libre. Acá habla acá mostrando esta cuestión de jugar con las palabras, y hay mucho de xenofobia, de racismo, de clasismo, de ser muy despectivo con los rivales, o sea, de fomentar mucho esta división casi enfermiza que hay en el fútbol de unos contra otros, de River contra Boca, de Menotti contra Vilar, de Argentina contra Brasil, y toda esta cuestión. Acá le preguntan a David Luiz, un jugador de Brasil, ¿qué tenés en la cabeza de Luis? Rulos, sin Messi no son los mejores, dice. Y dijo, ¿ya se olvidó de los papelones del Mundial y en la Copa? Los brazucas con Neymar llegan hoy. Todo pelo. ¿Tá? O sea, un juego entre pelotudo y todo pelo es un periodismo, para mi gusto, demasiado ordinario, por decir una palabra correcta. ¿Está? Acá una cosa que me toca más de cerca por mi afinidad con el básquet. Acá increíblemente, recuerdo que ahí tuiteó Escola una respuesta a Olé diciéndole que no entendía nada, que no entendía lo que era el básquet y que no entendía que no era igual a otros deportes ni la forma de hablar. Acá festeja Argentina, festeja Olé, dice Argentina pero con España, y mañana en los cuartos el rival será en Estados Unidos. Duro y sí, no te preocupes. Los brazucas la tienen peor, con este resultado que van afuera, qué pena. O sea, la tapa festeja que Brasil quedó fuera en básquet y se ríe porque a pesar de que Argentina jugaba con Estados Unidos, ellos quedaron afuera. O sea, y la respuesta de Luis Escola, que está ahí justo en la tapa, fue que no entendían nada, ¿está? Porque realmente no entendía nada. No entendía nada. Eñe es un semanario de cultura que aparece en Clarín los sábados, también muy interesante, con escritores, entendiendo la cultura como una cultura típica de clase media, y explicando mucho y buscando básicamente contar la noticia y contar quiénes son los protagonistas de la noticia. Hay otros medios de comunicación que no hacen esa cuestión y que tienen la idea como La Nación de que la gente ya conoce y que es cierto, el que lee La Nación o lee Página 12, las secciones culturales, tiene una formación que hace que no sea necesario ir recordando quiénes son las palabras que se citan, los autores o autoras que se citan, lo biográfico y lo bibliográfico. Bueno, Eñe es así, es un semanario de cultura en papel destinado a la clase media, con esa característica de mucha explicación, muchos datos, mucha información. Habitualmente conozco más gente que lee la Cultura de Nación y que lee Cultura de Página 12 porque trae como más definido el público política e ideológicamente. ¿Está? También la revista Eñe. Acá vamos a hablar un poco de las posiciones políticas de Clarín. Clarín tuvo, durante los años de la crisis del 2000, logró la especificación de su deuda en dólares, haciendo una gran cantidad de negocio a partir de ello. Vamos a ver, Clarín, como dice el gran escritor Osvaldo Bayer, siempre fue navegando, a diferencia de La Nación o de Página 12, que tiene una posición política ideológica clara y precisa. Clarín siempre va navegando y según el humor del gobierno, y más tendiendo a
el humor del gobierno, pero según cómo lo mire el humor porteño, ellos van cambiando su posición política y ideológica. O sea, no son un diario política e ideológicamente coherente durante el transcurso del tiempo. ¿Está? Acá hablan de las Fuerzas Armadas del 24 de marzo de 76, que ejercen el gobierno, y la volanta, si toman miren la volanta, dice total normalidad. Para Clarín, un golpe de Estado es total normalidad. Totalmente normal el país. Estamos normal, estamos bárbaros, no pasa nada. Acá está. La tapa los sitúa ideológicamente, sin duda. Acá es otra. Esto es del 55, de la caída de Perón y la llegada de Lonardi. De nuevo, Clarín, es total la tranquilidad en el país. Todo tranquilo, no pasa nada. Su posición frente a la guerra de Malvinas. Euforia popular por la recuperación de las Malvinas. Está teniendo una posición muy promilitar, de mandar jóvenes a morir en la guerra. Una guerra absurda, como toda guerra, ¿no? Clarín en el momento de las Torres Gemelas, el día del terror. Esta es una etapa que la vamos a ver el año que viene. La crisis causó 2 nuevas muertes, cuando se comprobó claramente por la filmación, la fotografía que había, que la policía causó 2 muertes, a partir de una medida tomada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero para Clarín la crisis causa las muertes, ¿está? No es que la gente muere por balas policiales, sino que la crisis es la que mata. ¿Está? Sí. Yo creo que era... Mira, yo creo que era Felipe Solá o Eduardo Duarte. Está, sí. En los dos estaban en el poder, ¿está? Claro, Duarte era anterior a eso. Fue gobernador anterior. Después, ¿cómo juega Clarín con como a De la Rúa en su primer tiempo, la gente lo esperaba y le tenía como una paciencia. Y Clarín tenía las encuestas, y entonces a 100 días De la Rúa mantiene la confianza. ¿Está? A 100 días ya se notaba que De la Rúa no estaba muy situado en tiempo y espacio, como terminó después rematando. Al año de la Rúa, dice, balance del año, la gente critica pero comprende. Acá estamos hablando, Clarín tiene esa vara para medir a De la Rúa, una persona con la que tenía intereses compartidos. En un año de gobierno, fíjense la posición de Clarín a un año de gobierno de la Rúa, y fíjense la posición de Clarín a un año de gobierno de Fernández ahora. ¿Está? La crítica a Fernández empezó ya en febrero, en enero, empezó con su propio gobierno. Fernández no llegó a un año y tiene mucha más crítica que De la Rúa, que según Clarín hay que comprenderlo. ¿Está? Esto es interesante cuando dicen, en el gobierno de Macri se hablaba mucho del respaldo de Estados Unidos. Bueno, este era un plan de ajuste de la Rúa, un plan de ajuste muy, muy duro con los trabajadores estatales y con la inversión del Estado en áreas clave como educación, salud, vivienda, y ese plan de ajuste era apoyado por Estados Unidos. Salió el acuerdo con el Fondo Monetario como una cosa importante, gran logro, llegan 8.000 millones. Está la misma política que tuvieron en la época de Macri en los últimos tiempos. Ahí están, vamos. Cavallo y el jefe de asesores le baja las jubilaciones, no descartan bajar las jubilaciones. No debe haber medida política más miserable y condenable que bajarle las jubilaciones a la gente mayor. ¿Está? No voy a hacer más comentarios, pero no debe haber algo más deleznable en un ser humano como Cavallo que tocarle las jubilaciones que son pobrísimas a los jubilados. ¿Está? Acá está, renunció De la Rúa, el peronismo vuelve a gobernar, y la masacre de la Rúa con más de 30 muertos en Plaza de Mayo. La tapa de Clarín en blanco, cuando apareció la ley de medios, a la que Clarín está totalmente en desacuerdo porque pensaba que sus empresas iban a tener problemas
TN iba a desaparecer. Y acá empieza una etapa interesante que es Clarín en los primeros años de Néstor Kirchner, donde tenía una posición muy kirchnerista, muy de apoyo a Kirchner. De hecho, que Kirchner permite dos cuestiones. Extiende las licencias que tenía de Canal 3 y Mitre durante muchos años más, de lo que correspondía, y permite la fusión de multicanal y cablevisión. Como dos guiños de acercamiento, Kirchner asume el país sin segunda vuelta, con un número más bajo que Menem. Menem no se presenta a la segunda vuelta. Lo que hace que Kirchner necesite imperiosamente tener el apoyo de los medios. Entonces, el crecimiento de 2004 fue mayor en los 12 años. O sea, destaca una política de Kirchner. O sea, para que ustedes vean que esta cuestión de los Kirchner y el gobierno no fue siempre igual. Y eso lo indican las tasas. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, es interesante y estas tapas están en los... No, no es una investigación, estas tapas están o sea, googleo y aparecen las tapas de Clarín. Tapas de Clarín en la época, en la era Néstor Kirchner, y aparecen las tapas. Esas son 4 tapas de título nomás, muy kirchneristas, aunque marcan claramente el apoyo a Clarín a Kirchner. Desde el altar de Luján, Kirchner pidió que lo ayude. Si Kirchner era creyente. Esta, por ejemplo, les aumentan los camioneros y habrá gaseosas, cosa indispensable para vivir en la gaseosa, o sea que está. Hay una oferta para comprar aguas argentinas. Crece fuerte la industria y está cerca del límite, o sea, no podemos parar de producir. O sea, uno se levantaba en esta época, 2004-2005, y Argentina será algo cercano a Suiza para vivir, ¿está? Según Clarín, y en ese momento estaban cumpliendo 60 años, o sea que esto es 2005, ¿está? Acá hablan de un tema que fue muy recurrente, que es Santa Cruz trae al país 507 millones de dólares. El gobernador Sergio Acevedo, destacando a Kirchner, que vuelve a traer dólares, hablando siempre en dólares, eternamente dólares. Este es un montaje, ¿está? Cuando la intervención de Macri intentaba hacer como una cuestión de un proyecto que controlaría los medios, pero para Clarín era una protección a la prensa nacional. La foto de Clarín, la foto de Macri es montaje. Acá hay una etapa muy interesante, que es, si ven la foto, estamos hablando de 2016, estamos hablando de la época del gobierno primer año de gobierno de Macri. ¿Cómo yo puedo ver la misma noticia con 2 varas distintas? Esta foto de la librería, de esta gente que está en una vidriera, es de una librería que está cerrando. ¿Está? El enfoque debería ser si era una librería más en Buenos Aires. El enfoque de Clarín era una larga cola que renueva la pasión por el libro impreso. O sea, lo que destacaba Clarín era que había mucha gente comprando libros en oferta de una librería que estaba por cerrar. En vez de plantear el problema económico de cerrar, planteaba un problema económico, el problema destacaba la cultura del porteño promedio que iba a comprar. O sea, el mismo hecho tomado por 2. ¿Está? Otra etapa a favor de Macri. Franco Macri dijo barbaridades de Mauricio. Su hermano lo dice ahora, ¿no? Un libro que acaba de salir de Santiago O'Donnell, pero para Clarín esta era la etapa en ese día. Aumentan las jubilaciones como dato positivo. Todo era positivo. ¿Está?
acá cuando se dictó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, Clarín. A ver, acá hay una mezcla de un interés propio de la empresa, que era una ley que ellos creían que lo afectaba, con el interés periodístico. Este interés de la ley de medios únicamente le interesaba al Grupo Clarín. Al lector promedio difícilmente le interesa un tema como este, pero ellos consideran que era el tema del día para ponerlo en su campo. Esta es una tapa de Clarín montada con una tapa de la revista Gente, Estamos Ganando, durante la Guerra de Malvinas. Cristina Herrera de Noble a la derecha y Jorge Rafael Videla a la izquierda. Videla inaugurando la planta de papel de Clarín. Y acá de nuevo abajo, Estados Unidos autorizó un préstamo argentino. Otra vez Clarín usando una tapa para su propio interés, que la libertad de expresión está en peligro. El gobierno intenta desmembrar el facto del Grupo Clarín. Ya tapas que no son de la noticia entendida como un bien social y de interés general, sino de un interés particular del grupo. Esto habla de la violencia de género, una nota sobre el de Clarín, 2016. Esa es la... ¿Cómo estamos de tiempo? Me perdí en la hora yo. ¿Estamos todavía en horario? Me puse a hablar. Ya estamos cerrando. Pero capaz que tenemos más tiempo. Vamos rápido con La Nación y cerramos. La Nación tiene 150 años, está cumpliendo 150 años. Esta es la primera edición. Tiene 150 años, creada por la familia Mitre, presidente de la Nación, sectores terratenientes, ganaderos de la provincia de Buenos Aires, gente que siempre tuvo mucho poder. Es un diario de centro derecha, un diario conservador, construido por los Mitres como una empresa más dentro de su grupo para dar a conocer la voz de sus ideas nada más. No era la empresa más importante de los Mitre. Me olvidé de dar el dato para que tengan una idea. El caso de Clarín, vuelvo un cachito para atrás. El caso de Clarín tira entre 100.000 y 300.000 ejemplares. No hay datos muy precisos este año, pero entre 100.000, cualquier día de la semana puede tirar 100.000 y puede llegar a 300.000 un domingo. ¿Está? En el caso de esos números se reducen en el caso de La Nación. La Nación también anda cerca de los 100.000 y puede llegar a 200.000 un domingo. Este es un diario conservador de centro derecha, muy coherente, siempre pensó de esta manera, ligado a esos sectores que tenían que ver con los Mitre y que tenían que ver con los gobiernos militares de Argentina. Acá habla de Videla, maravillas de Videla. Acá habla de cuando el 24 de marzo de 76, cuando en el helicóptero se la llevan a Isabel Martínez de Perón. Está destinado siempre a un sector de target de compras de consumo ABC1. Es un diario de 5 cuerpos: información general, economía, deportes, espectáculo clasificados, básico, agrega otros suplementos después. Es un diario muy coherente política e ideológicamente, siempre pensó de la misma manera. Acá la jura de Leonardo en el 55, la caída de Perón, en medio del indescriptible entusiasmo de la muchedumbre, juró Leonardo. ¿Está? La muchedumbre estaba totalmente fervorizada. Otra posición frente a los gobiernos militares. La muerte de Salvador Allende en Chile. Esta ya la puse. Estos son los actos del campo en el 2008, en la época de la lucha Clarín contra los grupos de medios, contra los medios más importantes contra el gobierno de Kirchner por la ley que tenía que ver con el campo y el agro. ¿Está? La 125. Exactamente. ¿Está? Contundente demostración del campo en el duelo de actos, dice La Nación. La calle fue del campo, pero la ley saldría igual. La gente dijo basta contra la inseguridad, 2004. Seguridad piden todos.
Y este diario tiene básicamente agencia y corresponsalía en todo el país. Es un diario conservador que yo creo que al tener coherencia es un diario que trabaja mejor el periodismo que otros diarios, en el sentido de que con la coherencia y con el equipo profesional que tiene, hacen un buen diario de centro-derecha. Es un diario conservador de centro-derecha, pero muy sólido. Es un diario mucho más sólido, es una opinión mía, que Clarín en estos momentos. Esta es una opinión mía de ver cómo construyen y que Clarín es una empresa más dedicada a eso que hablamos de los fierros, a sostener soporte en el sentido de tener empresa dedicada a la telefonía fija, a la telefonía móvil, a internet, a esas cuestiones, o al cable, y La Nación está más dedicado a el periodismo y en algunas otras empresas, como ahora tiene estadios para recitales muy buenos, o sea, tiene otra variante dentro de sus empresas, pero me parece que periodísticamente está más sólido, su canal es muy sólido, puedo no pensar como su canal, puedo no pensar como su diario, pero hay que reconocerle que como periodismo son muy sólidos, ¿está? Tiene una posición muy asumida. Perfil finalmente no lo vamos a ver este año, pero es un diario que aparece sábado y domingo, es un diario que trata de llamar por su tapa, ahí está. Pero no lo vamos a desarrollar para no confundir un poco más. Esta es una cosa rara, es un diario que se jugó en un momento por Massa, y según ello ganaba Massa, y creo que salió cuarto. Ahí está. Ya estamos en las 21, no sé por qué no nos cortaron. No, ya se van a... No, porque como a esta hora nadie da clase ni da sala, por eso me dejan un rato más, si no te me hubieran cortado. Bueno, de todas maneras, esta es la caracterización, seguramente pueden conseguir datos de otros años también, no hay problema con eso. Construyan más o menos por los diarios, por los 9 diarios locales que vamos a compartir, o estos nacionales, respuestas de más o menos aproximadamente 200 palabras o por ahí va a andar. Yo mañana les voy a mandar la nota de la carpeta, y entre mañana y pasado voy a subir los ejes de estudio de esto para que ustedes tengan una idea más cerrada. De todas maneras, sigo siempre mirando al menos 2 veces por día el correo y respondiendo a todas las consultas que tengo. ¿Está? Bueno, yo creo que está. No sé si tienen alguna consulta ustedes. Si tienen alguna consulta la pueden hacer. Nadie tiene consultas. Si nadie tiene consultas, nos vamos yendo. Entonces les subo la consigna del parcial o por dónde va a ir la lectura, les subo el material que armó el centro de estudiantes y vamos avanzando de esta manera. ¿Está? Cualquier duda, consulta o lo que quieran saber, me pueden escribir al mail y yo les respondo. Así que, bueno, nos vemos. Buenas noches a todos y todas.